Buenos días chicos, un día más a Mola las Mates. Hoy vamos a profundizar un poquito más en el estudio de dominios de funciones compuestas y vamos a estudiar las funciones exponenciales y logarítmicas con algún tipo de función más compleja dentro del exponente de la exponencial y del logaritmo. Vamos a ello. Bien chicos, vamos a empezar a estudiar estos dos tipos de funciones. Tenemos que tener en cuenta, cuando estudiamos cuando estas funciones estaban definidas o no, que la función exponencial os dije que era una función elemental que estaba definida en todo R. Pero hay que tener siempre en cuenta su exponente. Si os fijáis, en este caso, su exponente es una raíz. Y cuando estudiamos las raíces, estuvimos viendo que para que una raíz estuviese definida, teníamos que ver cuándo su radicando era mayor o igual que 0. Por lo tanto, vamos a tener que tener muy en cuenta eso en el estudio. Y posteriormente, cuando estudiemos la exponencial, vamos a analizar cuál es el dominio, es decir, cuándo es continua una función logarítmica cuando dentro del argumento tiene una raíz. Vamos a ello. En primer lugar, la función exponencial, como digo, es continua en todo R, está definida en todo R, pero en su exponente tiene otra segunda función que nos puede presentar problemas cuando lo de dentro del radical sea negativo. Por lo tanto, lo que tenemos que imponer es cuando lo de dentro del radical es mayor o igual que 0, porque todos sabéis que cuando tenemos una raíz cuadrada, esta la vamos a poder calcular cuando su radicando sea 0 o positivo, teniendo en cuenta que la raíz es cuadrada. Si la raíz es cúbica, su dominio es todo R y no nos va a presentar ningún tipo de problema, salvo los puntos en los que se haga 0 el denominador. Pero bueno, vamos con el caso que nos atañe. En este caso tenemos una inecuación formada por una fracción algebraica. Para ello tenemos que estudiar cuáles son los puntos en los que se anula el denominador y el numerador. Entonces empezamos en primer lugar con el numerador, lo igualamos a 0 y obtenemos que se anula en el 5. Si cogemos el denominador y igualmente lo igualamos a 0, se anula en el menos 3. Para poder estudiar esta inecuación formada por la fracción algebraica, como solamente tenemos una inecuación, una desigualdad, vamos a poner una recta real sobre la que vamos a indicar cuáles son los valores donde se anula tanto el numerador como el denominador. ¿Para qué? Porque nuestro objetivo es estudiar cuáles son los cambios de signo de esta inecuación y coger aquellos intervalos en los que nos salga positivo. También tenéis que tener en cuenta una cosa: como es una fracción algebraica, tenemos que eliminar del dominio aquellos puntos en los que el denominador se hace 0. ¿Por qué? Porque sabemos que el denominador nunca puede dividir por 0. Por lo tanto, en el denominador que nos ha salido el menos 3, vamos a tener que tener un agujerito abierto que luego se traducirá por un paréntesis. Sin embargo, en el 5 sí que vamos a tener un agujerito cerrado, porque es un punto que va a entrar dentro del dominio, ya que no nos presenta ningún tipo de problemática. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger valores dentro de cada uno de esos intervalos y vamos a estudiar el signo de nuestra función. Por ejemplo, en este intervalo podemos coger el menos 4. Si sustituimos el menos 4 en nuestra inecuación, tendríamos menos 4 menos 5 partido de menos 4 más 3. Menos 4 menos 5 nos queda menos 9 partido de menos 1. Que todos sabemos que eso es 9 y es mayor que 0. Por lo tanto, en este intervalo va a formar parte de nuestra solución porque nos queda positivo. En este podemos coger, por ejemplo, el 0. Si sustituimos, tendríamos 0 menos 5 partido de 0 más 3, que nos queda menos 5 partido de 3, que es un número negativo. Luego, este intervalo de menos 3 a 5 no lo vamos a tener en cuenta porque son números negativos. Tomamos valores desde el 5 en adelante, por ejemplo el 6, si sustituimos nos queda 6 menos 5 partido de 6 más 3. Nos quedaría 1 partido por 9, que es un número positivo. Por lo tanto, este intervalo también va a entrar dentro de nuestra solución, porque nos aparecen signos positivos. Bien. Tenemos que tener en cuenta que la solución del dominio de nuestra función son aquellos valores que hagan que esto sea mayor o igual que 0. Por lo tanto, el dominio de nuestra función van a ser todos los
puntos positivos dentro de la recta real. Es decir, desde menos infinito hasta el menos 3, fijaros que el menos 3 va a tener un paréntesis porque no puede entrar ya que anula el denominador, unido del intervalo de 5 a más infinito. Unido de 5 a más infinito. Pero el 5, como está cerrado, lo tenemos que poner con un corchete, indicando que entra dentro de nuestro dominio. Bien, una vez que hemos analizado la función exponencial, vamos a centrarnos ahora en la función logarítmica. Para la función logarítmica sabemos que va a estar definida en todos aquellos puntos en los que su argumento, el argumento es todo lo que lleva dentro el logaritmo, sea mayor que 0. Tenemos que recordar que la función logarítmica hace esta forma. Por lo tanto, del 0 en adelante, sin llegar a tocar el 0. Por eso, para estudiar el dominio, vamos a tener que estudiar cuando su argumento, es decir, lo que lleva dentro, es mayor que 0. No le pongo el igual porque nunca llega a tocar el 0. Pero claro, aquí nos preguntamos, ¿una raíz cuadrada es positiva siempre? ¿Sí? Por lo tanto, esto se traduce en que vamos a tener que estudiar la inecuación, esta de aquí, que se parece muchísimo a la anterior, pero con una particularidad, y es el igual. Y diréis, ¿y eso en qué se traduce? Pues eso se traduce en que en aquellos puntos donde se anula el numerador y el denominador, si alguno de esos puntos los habíamos incluido, lo tenemos que quitar, lo tenemos que excluir de nuestra solución. Es decir, haríamos exactamente el mismo estudio que hemos hecho antes, pero tanto en el menos 3 por aparecer en el denominador, que hay que quitarlo siempre, como el 5, que es el otro punto donde se anula el numerador, tienen que aparecer ambos abiertos, ambos con paréntesis, sin incluirlos. El estudio lo haríamos exactamente igual que el anterior, tomando valores y estudiando el signo en cada uno de los intervalos, y por tanto concluiríamos con que el dominio de nuestra función van a ser los intervalos desde menos infinito hasta menos 3, unido desde 5 hasta más infinito. Bueno chicos, espero que os hayáis hecho un poquito más expertos en el cálculo de dominios con funciones exponenciales o logarítmicas. Tenéis que tener siempre en cuenta las funciones elementales y cuáles son sus particularidades para poder estudiarlas y poder reflejarlas en el cálculo del dominio. ¡Hasta luego!